buenas noches, bienvenidos al programa número 5 en esta cuarta temporada de Desafío 2018 aquí en la pantalla de C5N. El caso de Luis Chocobar, el asesinato de Pablo Kukoc, sigue estando en el centro de la discusión. En realidad no es el único caso por el estilo. Aunque tuvo mucha menos repercusión, hubo días después un caso muy similar con otro policía del grupo especializado Halcón que también mató de un balazo por la espalda a otro delincuente que había intentado robarle, creo recordar, un auto en el que estaba el miembro del grupo Halcón. No solo está, y si ustedes quieren, súmenle la muerte de un cadete días atrás en La Rioja por tormentos en la realización de supuestos ejercicios, por llamarlo de alguna manera, de preparación de los cadetes en una escuela de policía. No solo está en discusión los casos en sí, sino está en discusión un cambio de doctrina que el propio gobierno, a partir de Patricia Bullrich primero, pero también del jefe de gabinete Marcos Peña y del propio presidente de la Nación, están impulsando un cambio de doctrina en el Código Penal de trato hacia las fuerzas de seguridad. Vamos a ocuparnos de ese tema con dos personas que tienen mucha autoridad para hablar sobre el tema, que son el exministro de la Corte, actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Eugenio Zaffaroni, que ya está aquí en el estudio. También está en el estudio y vamos a hablar de este y de otros temas con Graciela Fernández Meijide, no hace falta tampoco demasiada presentación, exministra, miembro de la CONADEP, y dirigente activista por los derechos humanos. Y para redondear el tema, en la columna de José Nathanson va a responder, nos va a decir si es cierta o no una frase que hizo mucho ruido, pronunciada por Jaime Durán Barba, el asesor en imagen, el consultor del presidente de la Nación, que dijo: una gran mayoría de gente en la Argentina quiere la pena de muerte y que se reprima brutalmente a los delincuentes. José nos va a responder si eso que dice Jaime Durán Barba es cierto o no es cierto. Pero antes de ir a la entrevista con Zaffaroni, quería compartir con ustedes una serie de declaraciones que se realizaron en los últimos días referidas a la convivencia democrática. 6 declaraciones que, casualmente o no, tienen, como lo van a ver ahora, un punto en común, un común denominador. En primer lugar, Hugo Moyano diciendo: creo que les queda poco tiempo, se está refiriendo claramente al gobierno, la gente está convencida de que este gobierno está fracasando. Hugo Moyano, el primero que coquetea con la posibilidad de que el gobierno termine antes su gestión. La segunda, van a ver que de alguna manera se entronca, Luis Barrionuevo: a los sindicalistas los atacaron los militares Alfonsín y de la Rúa y terminaron mal. Alfonsín y de la Rúa terminaron su gobierno antes de tiempo, como todos sabemos. Le muerden la cola al león y terminan mal. 2 declaraciones que tienen como punto en común, como un denominador, que coquetean, insinúan la posibilidad de que el gobierno termine antes. Eve de Bonafini no es la primera vez que lo dice, pero insistió: no quiero que Macri se vaya, quiero que se caiga a pedazos. Moyano, Barrionuevo, Bonafini. Cuarta declaración es la de Fernando Espinosa, exintendente de La Matanza, uno de los principales dirigentes del kirchnerismo: si explota el conurbano, salta Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal le va a costar. O sea, salta Macri y a María Eugenia Vidal le va a costar, uno supone que mantenerse en el poder. La cuarta declaración, y hay más. Quinta declaración, Sergio Palazzo, dirigente del gremio bancario: se les incendia el país, dice Sergio Palazzo, se les incendia el país. También punto en común con lo que fue un país incendiándose en el 2001, o si ustedes quieren, en la hiperinflación de Alfonsín. Y por último, lo tenemos aquí presente, Zaffaroni diciendo: yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño,
pero eso es un deseo personal, dijo Zaffaroni. Ahora vamos a charlar sobre esto con él. Es notable cómo todos los gobiernos, o en general, los gobiernos suelen responder a las críticas descalificándolas como destituyentes o golpistas o desestabilizadoras. Lo hizo el gobierno anterior y lo hizo este gobierno, el gobierno de Macri, en base a o apoyado en estas declaraciones. De hecho, Fernando Iglesias dijo que Zaffaroni, Moyano y no me acuerdo qué hay, de Bonafini, son las trillizas de oro del golpismo Nacampop. La propia Patricia Bullrich lo acusó a Zaffaroni de ser golpista. Bueno, es un disparador como para empezar el reportaje. Raúl, gracias por venir. No, por favor, te agradezco. Bueno, está planteada, ¿no?, un poco la pregunta. ¿Está bien? ¿Te arrepentís? ¿Las ratificás? Mira, las declaraciones. A ver, corregime si me equivoco en algo. Tenemos una deuda pública consolidada de 350.000 millones, ¿no? En moneda extranjera estamos debiendo cerca de 150.000 millones. Cada segundo que estamos hablando nosotros aumenta la deuda en $1.000 de intereses. Nos estamos acercando al 60% de compromiso del Producto Bruto Interno. El déficit de cuenta corriente que tenemos, Cuco, que es de 10.000 millones, ¿no? Hay dos formas déficit de pagarlo. Comercial. El déficit de cuenta corriente es mucho mayor. Mucho mayor. El déficit comercial es... Sí. Hay dos formas de pagarlo, ¿no? Más crédito, en lo cual aumentaremos la deuda, o menos gastos, con lo cual sacamos todos los gastos sociales, disminuimos el presupuesto de las universidades, hacemos todo eso. Forma sana de reducirlo, aumentar la exportación. Eso parece que no va. Tenemos balanza comercial deficitaria 2016, 2017, 2018 va a seguir más deficitaria. Estoy realmente preocupado porque esto, miro un poco lo que ha sucedido ahora que aproveché que estuve afuera, cuando uno está en otros problemas y lee los diarios y las noticias llegan por los diarios nomás. Veo una seguidilla. Primero, los gremialistas son corruptos. Segundo, el decreto de nepotismo. Tercero, la idiotez de que quiero dar un golpe de Estado. Cuarto, lo del policía con el muchacho. Quinto, Durán Barba con la pena de muerte. Cuidado, estos son fuegos artificiales. Están subestimando la inteligencia del pueblo argentino. Estamos en un problema. Estamos en un serio problema y esto es seriamente preocupante. Eso fue lo que dije, eso fue lo que insisto. No quiero un 2001. Evitemos un desastre de esa naturaleza, porque eso es violencia, eso son muertos. Y los muertos no los vamos a resucitar nunca. Cuidado. Evitar eso es clave. Evitemos violencia, por favor. Que se vayan antes, sí, que se vayan en el 2019, si llegan en el 2019, que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador, de alguna manera, porque de lo contrario vamos a tener un serio problema. Me preocupa seriamente eso. Ahora, eso no hay una distancia, Raúl, no hay una distancia entre la crítica muy feroz que estás haciendo de la situación socioeconómica y decir quiero que se vayan antes. Es que si se van antes vamos a tener menos deuda. Si se van antes podemos resolver el problema. Pero bueno, no sé, eso es un deseo. No sé, que se vayan antes puede ser que se vayan en el 2019. Total, hay un año de distancia. Pero bueno, esto nos está llevando a una catástrofe social. Ese es el grave problema que tenemos. Eso, y lo que veo es que están haciendo cortina de humo, cortina de humo, cortina de humo. Nos ponen a discutir otros problemas. La discontinuidad, estamos en Argentina, ¿no? Sí. La discontinuidad eventual de un nuevo gobierno democrático no implicaría serios riesgos de que la situación empeorase. Pero creo que lo que tenemos que hacer en este momento, creo que lo que corresponde en este momento es acabar con mezquindades, dejarse de discutir quién va a ser concejal o quién va a ser candidato a lo que sea. Creo que tenemos que pensar que nos encontramos los argentinos ante una grave emergencia, o la inminencia de una grave emergencia. En consecuencia, creo de alguna manera que, bueno, no sé, estimo que
frente a una situación tan grave, lo que habría que hacer y lo que tendríamos que hacer todos es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos salir de este pozo, vamos a ver, cediendo a lo que son mezquindades, a lo que son ambiciones personales, a lo que sean todas esas disputas, a ver si nos ponemos de acuerdo para ver cómo salir de esta situación, porque vamos a una situación muy difícil, estamos en una situación difícil. Lo tenía pensado para más adelante, pero bueno, vos sacaste el tema antes, refiriéndote a la situación socioeconómica. Sí. Vos dijiste que estamos yendo a un colapso, que esto no termina bien. No termina bien. Nunca terminó bien, no terminó bien en el 82 esta programación, no terminó bien en el 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza, de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco, o de lo contrario. Y bueno, vamos a tener un final parecido, y eso hay que evitarlo, no lo puede querer ningún argentino, un final de esa naturaleza. Final violento, no, hay que evitar violencia, por favor. Más allá de, yo lo mencionaba recién, Patricia Bullrich acusándote de golpista, el diputado Fernando Iglesias, algo similar, anunciaron al menos que iban a pedir o te iban a denunciar ante la Corte Interamericana para, no sé si pedir tu renuncia, pedirles tu renuncia por estas declaraciones. Sí, supongo que no se conforman con manipular el Poder Judicial argentino y quieren manipular el internacional ahora. Que yo sepa no ha ocurrido nada importante. Massot, el diputado Massot, el diputado Negri y Fernando Iglesias. Sí, la remoción de un juez de la Corte Interamericana tiene que hacerla la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, por mayoría de votos de 2/3, y a iniciativa o pedido de la propia Corte. Me interesa mucho... Nunca ha pasado, por otra parte. No ha pasado, nunca ha pasado. En los 40 años que tiene la Corte, nunca. Me interesa mucho, por obvias razones, tu opinión sobre esta nueva doctrina que el gobierno está queriendo imponer. Pero antes, para darle continuidad un poco a esto, me preguntaba, pensando en cuestiones personales, vos cuando Kirchner te designa, te impulsa como miembro de la Corte Suprema, eras un jurista muy prestigioso, casi te diría idolatrado por una parte de la comunidad jurídica, y el resto de la sociedad eras un político con prestigio. ¿Cómo es desde lo personal haber pasado de ese lugar en la sociedad de o puro elogio o respeto a un lugar donde hay una parte muy considerable, imposible cuantificar, que te sigue respetando y mucho, seguramente algunos más ahora que antes, pero donde hay una porción considerable que te cuestiona, te critica, te estigmatiza? Desde lo personal, ¿cómo se vive? Siempre la hubo. En el 2003, acordate, cuando me propuso Néstor, tuve toda una campaña en contra, naturalmente, una fortísima campaña en contra. Hubo páginas enteras del diario La Nación en contra mío, ¿no? Sí, pero no era tan masivo como es ahora. No, tampoco ahora es masivo. Camino por la calle, no tengo custodia, no tengo nada, voy solo. Hay gente que me saluda, hay otros que me miran, no me dicen nada, pero tampoco... Bueno, pero por otra parte eso es resultado de la famosa grieta, ¿no? Si polarizás la opinión pública, y bueno, naturalmente, uno está de un lado, está del otro, más o menos, y también se polarizará la opinión acerca de uno, ¿no? ¿Cuánto crees que influye tu identificación con la expresidenta? Bueno, identificación relativo, uno puede tener sus simpatías. Tu cercanía, tu simpatía. Sí, supongo que tiene que ver eso también, pero no tengo idea de cuantificación, no te puedo decir. No hay incomodidad, no hay incomodidad. No, me parece normal. En política, bueno, si se polariza una situación, y bueno, vas a tener gente que te ve con simpatía y gente que te ve con antipatía, ¿no? Eso es sobre la actitud del gobierno, este cambio de doctrina, me parece que es una enorme irresponsabilidad. Una enorme irresponsabilidad porque, primero, que el presidente de la República no tiene por qué comprometerse y frente a una situación que no está esclarecida, que está en manos de la justicia. Yo no soy partidario de condenar o de absolver a alguien por televisión, sea policía o sea no policía, no importa.
Hay que dejar que la justicia investigue y bueno, que vea lo que sucedió en realidad en los hechos. Pero el discurso en este momento me parece de una enorme irresponsabilidad. Y es un discurso que produce muertos, inevitablemente. No porque la policía locamente salga a la calle a matar gente, eso es mentira. Eso sería eso es discriminación, no. La profesión policial, como cualquiera, es una profesión de gente normal y la mayor parte de la gente es gente no violenta, etcétera. Bueno, está bien. Pero como en toda profesión, inevitablemente, en todo orden profesional, en el tuyo, en el mío, etcétera, tenemos algunas personas que tienen los cables un poco mal puestos. Inevitablemente. En la policía también. No es un fenómeno propio de la policía, es un fenómeno propio de cualquier actividad profesional, de cualquier conjunto profesional. Y cuidado que estos mensajes, estas incitaciones a la violencia, a la reacción violenta, a disparar, etcétera, no opera sobre toda la policía. Dios gracias, no. Pero puede operar sobre algunos que están en el límite, eso sí. Y eso puede causar muertes. Con la particularidad se trata de policía, gente armada. Claro, exactamente, claro. Te quiero preguntar a vos, pero antes te invito a que escuchemos a José. Planteaba yo al comienzo, José nos va a responder si es cierto o no una afirmación que hizo Durán Barba. Vos lo mencionaste antes hablando de pena de muerte. En realidad él no se pronunció a favor de la pena de muerte, sí dijo que una inmensa mayoría de la sociedad está a favor de la pena de muerte. Durán Barba no es ningún ingenuo. Es una persona que ha trabajado muy bien la teoría de Goebbels y los 11 principios y lo racionaliza muy bien. De modo que cuando habla de una cosa de esa sabe lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es que si yo salgo con un discurso vindicativo en una población, naturalmente que ese discurso va a tener éxito. Ahora, él dijo eso, que una mayoría de la población está a favor de la pena de muerte, y agregó y que se reprima brutalmente a los delincuentes. Sí, él no se pronuncia, por eso dice, la sociedad piensa es el eso. Discurso vindicativo que en cualquier sociedad tiene éxito. Ahora, ¿es tan así? José Nathanson se encargó de averiguar si lo que afirma Durán Barba es cierto o no. ¿José? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, el gurú del macrismo dijo que hay una parte mayoritaria de la sociedad que reclama penas más duras, que reclama pena de muerte, que reclama mayor castigo a los delincuentes. Vamos a ver una encuesta que elaboró el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se le preguntó a la gente cuáles deberían ser las soluciones al problema de la inseguridad. Y ahí se ve que efectivamente hay un sector de la sociedad importante, en este caso es el 22,8%, según esta encuesta del PNUD, que cree que la solución pasa por mayores penas. Pero se ve también como hay otro enorme catálogo, como el catálogo de soluciones es mucho más amplio que eso. Fíjate que también se menciona en segundo lugar policía no corrupta, justicia más rápida, políticas sociales, control, prevención, justicia no corrupta, políticas educativas y mejores sueldos para la policía. Entonces, la idea de Durán Barba de que hay un sector que Durán Barba no identificó, pero uno podría decir, no sé, 70, 80% de la gente quiere directamente penas más duras y pena de muerte es falsa. Es una idea que no es absolutamente hegemónica, sino que está en convivencia y en tensión con otras ideas acerca de cómo debería enfrentarse este problema. Hay un 30, un 40% según el momento histórico, digamos, cuando fue, por ejemplo, el asesinato de Axel Bloomberg, después del secuestro, eso subió, pero después bajó, hubo un reflujo, etcétera. Hay siempre un sector de la sociedad que no es mayoritario, que es minoritario, que efectivamente quiere penas más duras y pena de muerte, pero no es hegemónica, no es una perspectiva hegemónica. Como si es hegemónica en otros países, de repente vas a Centroamérica o a Brasil y las encuestas efectivamente dicen que hay un 60-70% de la gente que sí quiere pena de muerte y que sí quiere penas más duras. Ahora, la pregunta sería, la evidencia es que Macri optó por esta estrategia. Vamos a ver una foto que ejemplifica, la poníamos al principio, a la cual se refería el doctor Zaffaroni recién, a Macri recibiendo a Luis Chocobar, un policía que, según la filmación que recorrió todos los medios, mató por la espalda a un joven que había a su vez acuchillado a un turista norteamericano. Macri lo recibió y con esto no solo se adelantó al resultado del proceso penal, sino que además dio una señal muy fuerte. Ahora, no es la única señal del gobierno en este sentido. Vamos a ver
otra foto, ahí la tenés, mirá, Patricia Bullrich, Marcelo, disfrazada de Rambo, el outfit que elige Patricia Bullrich para liderar operativos de seguridad, muchas veces la encuentra vestida con un look bélico, y no hace falta ser, ¿qué quiere decir esto? No hace falta ser que yo un lingüista, no hace falta ser Noam Chomsky para entender que cuando un funcionario se disfraza o se viste de policía, lo que le está diciendo a los policías básicamente es que es uno de ellos, digamos, ¿no? Esto es lo que está tratando de transmitir. El problema es que los funcionarios políticos, los políticos no son policías. Los políticos tienen que conducir y controlar a la policía, no tienen que mimetizarse con la policía. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué el gobierno eligió esta estrategia? ¿Por qué recurrió a esta estrategia? Doy 3 respuestas rápidas posibles. Una es la idea del atajo. En un contexto de dificultades económicas y sociales, esta idea, la demagogia punitiva, es una idea que en un sector de la sociedad tiene rating. La otra es fortalecer el núcleo duro, aunque no haya un sector mayoritario de la sociedad que apoye estas políticas, hay un sector importante que sí las defiende y Macri le habla a este sector. Y la tercera es dar una respuesta falsa, equivocada, pero una idea de respuesta a esa sensación de riesgo que todos tenemos en la vida, en las democracias contemporáneas, digamos, ¿no? Que puede ser el riesgo a perder el empleo, el riesgo a que te roben, riesgo a que le pase algo a tu hijo. Hay una idea de riesgo, Ulrich Beck, un sociólogo alemán, lo trató muy bien, dice que vivimos en una sociedad del riesgo. Entonces, esta idea de mano dura, bueno, crea una idea de que se puede restaurar un orden pasado idealizado. La idea de que los ladrones en el pasado eran ladrones buenos, no sé si escuchaste esto alguna vez, Marcelo, que no robaban en el barrio, que trataban bien a las mujeres. No tan violentos. No tan violentos, como si los ladrones del pasado ejercieran una cierta autocontención en el uso de la violencia. Yo no sé si es así, lo que sé es que esto remite a la idea de que hay un orden que mediante políticas de mano dura se puede restaurar. Ahora, ¿el problema cuál es? Vamos a ver esta placa. Mira, Macri recibiendo a Chocobar y van pasando los diferentes escuditos de todas las policías del país. En Argentina hay 22 policías, tantas policías como distritos, como provincias. Tenés policía de Jujuy, policía de San Juan, de La Rioja, de Salta, de Santa Cruz, etcétera, más las fuerzas federales. Son más o menos, no hay un censo exacto, pero son más o menos 300.000 integrantes de la fuerza de seguridad, los que forman parte de todas estas policías, ¿no? Lo que Macri le está diciendo, recibiendo a Chocobar, y lo que Patricia Bullrich está diciendo cuando se disfraza de soldado o de militar para liderar un operativo, es que efectivamente hay un aval a la posibilidad de que la policía ejerza una estrategia de manos libres y limite o actúe de manera más limitada en la posibilidad de contener el uso de la fuerza, el uso racional de la fuerza, que es algo muy importante. Como decía Zaffaroni, no es que todos los policías son asesinos que salen a matar gente, pero hay un sector que puede tener esta tendencia y con este tipo de gestos se lo está avalando. Vamos a ver un último gráfico que lo que muestra Marcelo es la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de la fuerza de seguridad desde el 96 hasta ahora. Fíjate, subió mucho el 2001, fue bajando, pero siempre hay cada año alrededor de 50 funcionarios, es decir, integrantes de la fuerza de seguridad, y unos 150 civiles muertos en situaciones, en episodios, en enfrentamientos, en supuestos enfrentamientos, en donde hay participación policial. Bueno, la consecuencia de estas señales que está emitiendo el gobierno es que estas líneas que estamos viendo acá aumenten en el futuro. Esto es lo que vamos a ver en el futuro. Gracias, José. Estaba pensando si los números de José son correctos, y José es muy riguroso en el análisis. Hay algo que no termina de cerrar, porque la respuesta, ¿por qué el gobierno hace lo que hace? Porque una de las respuestas sí, era... lo que decía José hace un momento, esto hoy puede ser esa la opinión, pero se puede producir una dinámica, el caso Bloomberg, o generar un caso parecido, y ahí te aumenta tremendamente el sentido. Es un campo propicio para el impulso vindicativo, ¿no? A ver, es impulso vindicativo si una minoría a priori no hay un campo propicio para apoyar, para aceptar, para que le resulte... Sí, yo no creo, no, la pena de muerte me parece que ahí Juan Barba estuvo equivocado. Pero el aumento de penas, por ejemplo, sí es un recurso. Cuando el aumento de penas, en rigor, ni siquiera aumenta el número de presos. El número de presos en la Argentina y en casi toda América Latina lo controlás a través de la prisión preventiva, es decir, los códigos de procedimientos. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestros presos de toda la región y en algún lugar más
no están condenados, son procesados. En la política del periodismo se apela mucho a las etiquetas. Y una de las etiquetas que te suelen pegar a vos es la de el jurista abolicionista. ¿Qué es el abolicionismo? El abolicionismo es un movimiento del norte de Europa fundamentalmente, tenía algunos autores, bueno, los dos más conocidos han fallecido en los últimos años, que pensaba una sociedad sin sistema penal. Yo he tenido, es interesante para nosotros como desafío lógico, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo, hace ya 25 años que publiqué un libro que se llama En busca de las penas perdidas, que es un debate con los abolicionistas, donde justamente lo que digo, no, cuidado, porque ustedes están deslegitimando el derecho penal y doy vuelta a la cosa. El derecho penal es una rama jurídica que proyecta un poder judicial para una contención de violencia, y lo que ustedes están pensando es una sociedad, una civilización totalmente distinta, que no la vamos a hacer desde el derecho penal, ¿no? Utópico. No sé si utópico, yo no sé lo que puede pasar en la sociedad en 100 años, en 200 años, yo no voy a estar, pero hoy no. Entonces, lo que tengo delante es una región con altísimos índices de violencia, con altísimos índices de letalidad del sistema, del aparato punitivo. Bueno, lo que tengo que hacer es contener eso, tengo que reforzar el derecho penal para contener eso, para reducirlo, pero no. O sea, abolicionista no sos. No, nunca. Tengo un libro, he discutido con, eran amigos míos, pero bueno, amigos para discutir académicamente. Uno no tiene por qué agarrarse trompada con quien discute académicamente, ¿no? También se te señala, te voy a decir, se te acusa, bueno, desde quienes lo dicen es una acusación, de priorizar a las víctimas por sobre los victimarios. Sin ir más lejos, ayer un reportaje a Diana Cohen Agres, seguramente vos la conocés, para quien no la tenga presente, es una filósofa, ensayista, militante por el derecho de las víctimas, tiene una ONG, es madre de un hijo a quien asesinaron en una entradera. Y refiriéndote a vos, dijo, bueno, que invertiste el rol entre víctimas y victimarios. No solo eso, dijo que, bueno, quienes siguen tus conceptos entienden el Código Penal, hablando de las excarcelaciones, dicen como que podrá o deberá excarcelar, los jueces, siguiendo tu doctrina, siempre optan por el deberá excarcelar y excarcelan siempre. ¿Habrás leído el reportaje? No leo esas cosas para no ponerme nervioso. ¿Qué hace el sistema penal por la víctima? Es una pregunta. ¿Hace algo? La víctima está... El presidente recibe al policía. ¿Por qué no recibió a los médicos del hospital público que le salvaron la vida a la víctima? Son servidores y salvaron la vida de una víctima. No, recibe al policía. Es decir, para el sistema penal la víctima no existe. La víctima es un testigo. Tiene que ir como testigo. Si a mí me rompen la cara como víctima, tengo que ir a mostrar la cara. Y si lo que digo, no, miro, quiero que me arreglen la cara de alguna manera, me dicen, no, usted acá no tiene nada que hacer. Eso es lo que hace el sistema penal por la víctima. Y cuidado con eso de la víctima, porque la técnica de control social que estamos teniendo en sociedades muy excluyentes, como son las latinoamericanas, no es como dicen alguien desde la izquierda que van a venir los cosacos del zar o los tanques de guerra van a rodear las villamiserias o las favelas, ¿no? Se está generando una intensificación de los conflictos y de las contradicciones entre victimizados, criminalizados y policizados. La técnica de control que se hace hoy en América Latina a través del aparato punitivo es incentivar las contradicciones entre los excluidos para que se maten entre ellos. Esa es la perversa técnica de este momento. ¿Vos pensás que hay gente en el gobierno elucubrando de esa manera? No, o sea, no sé si hay una...
no creo que haya una conspiración en ese sentido. No necesariamente una conspiración. No. ¿Eso se piensa, se planifica? No, creería que no. Creo que se va dando, en la sociedad se van dando algunos fenómenos. Que lo que sí puede ser que alguien lo vea como funcional y diga dejémoslo andar. Pero no porque lo genere, porque generar eso es imposible, no. Se va dando como fenómeno. La victimización se reparte en la sociedad de la misma manera selectiva que la criminalización. Es decir, los que están más cerca del poder tienen menos riesgo de ser victimizados porque tienen más razones de seguridad. Los que están más lejos del poder tienen más riesgo de ser victimizados. Y si lo ves desde el punto de vista del criminalizado, bueno, anda a ver quiénes están presos siempre, ¿no? Naturalmente que no están los de cuello blanco. No hay algunos hay, pero nada más. Alguna excepción. Algunas un VIP excepciones. de vez en cuando. Y con la policía, cuidado también. Con la policía también. Mirá lo que ha pasado en La Rioja, mirá la extracción social de quien se recluta a la policía, mirá cómo se le ha negado a la policía, que lo he defendido siempre, y los policías lo saben, el derecho de sindicalización. ¿Defendés eso? Esta Corte Suprema le ha negado el derecho de sindicalización, ha declarado la constitucionalidad de la prohibición de sindicalización. ¿Cómo vas a crear conciencia profesional si no tenés discusión horizontal de las condiciones de trabajo? ¿Hay antecedentes? ¿Hay ejemplos comparativos de policía? Todas las policías europeas, ¿Están? salvo la Guardia Civil, están sindicalizadas. ¿Sí? Ajá. Sí. Con derechos De huelga no, naturalmente. Bueno, sin derecho de no, huelga. derecho de huelga, ningún servicio de primera necesidad puede tener derecho Obvio. de huelga. Pero Discusión salarial, condiciones discusión laborales. salarial. Es inaceptable que si la policía tiene que reclamar algo, lo tenga que hacer de espaldas, como si fuera un terrorista. Que Otra de la vez, ETA. toda Europa menos. Menos la Guardia Civil Española, que está militarizada. ¿Sí? Mencionaste recién la Corte. ¿Qué opinión tenés de la tarea de la Corte desde que te fuiste? Bueno, una opinión general no tengo. Opiniones sobre algunas decisiones de la Corte sí las he manifestado abiertamente, el 2x1, etcétera, pero no. Quedan ministros que fueron colegas míos, prefiero no abrir juicio. Por último, yo recién mencionaba etiquetas. Te quiero preguntar, ¿cuál de las etiquetas de definiciones ideológicas, políticas, con cuál te sentís más cómodo? La de populista. ¿Populista? Sí, para mí el populismo no es una peyoración. Los populismos en América Latina, haya sido el irigoyenismo, el peronismo acá, el velasquismo ecuatoriano, el APRA peruano en su momento, Lázaro Cárdenas en México, etcétera. Y bueno, han sido los grandes movimientos que ampliaron la base de ciudadanía real y que nos han permitido a algunos estar vivos, no haber sufrido enfermedades infantiles que nos incapaciten, haber aprendido a leer y escribir, haber llegado a la universidad. Y sí, si no, estaríamos los latinoamericanos, como hace 100 y tantos años, en manos de oligarquías terratenientes. O sea, ¿te calza mejor la definición de populista que Sí, de izquierda, que socialdemócrata? Que... Lo de izquierda y derecha creo que es algo que, por decirlo muy gráficamente, me parece que la posición de los glúteos de los franceses hace 200 años no puede seguir definiéndonos como somos en este mundo. Y en América Latina la discusión quizá ya no es derecha-izquierda. La discusión de América Latina es soberanía o colonialismo. Por último, sé que estás haciendo proselitismo y me acercó esto es un volante. Hay elecciones para el Parlamento italiano. Sí. Y estás apoyando a este candidato Alberto Filippi. Alberto Filippi, que es el candidato a senador por Sudamérica para el Senado italiano. Sí. Y me contabas que en algún momento te ofrecieron a vos ser senador. Hace algunos años me ofrecieron esa posibilidad, sí. No. Pero bueno, somos 800.000 en la Argentina. 800.000. ¿Y suelen votar? 300.000. Para una banca del Senado. Para una en banca Italia. Sí, no solo de la Argentina, es Sudamérica, ¿no? Por Sudamérica. Por Sudamérica, sí. En Argentina somos 800.000. Raúl, gracias por venir. Al contrario, te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y cuando volvamos sobre estos temas y otros con Graciela Fernández Mejide.